Así es, amigas y amigos, nos está acompañando en esta ocasión una persona que nos va a ayudar a entender cuál es el origen de Halloween. Es nada más y nada menos que licenciada en comunicaciones, tiene una maestría en teología latinoamericana y también es estudiante de psicología. Pero en esta ocasión nos va a hablar desde su faceta de sacerdotisa de la diosa. Ella es Nubia Lazo. Bienvenida. Muchas gracias, Mario, por haberme invitado a tu canal y poder compartir con todas las personas cuál es el origen de Halloween. Bueno, vamos directo al grano. Nosotros conocemos Halloween por las calabazas, por los fantasmas, por las brujas, por las escobas, por todas esas cosas. Pero muchas personas ignoramos desde dónde proviene esto, si es solamente algo comercial, algo que nos impuso Norteamérica o tiene otro trasfondo. En este caso, y vamos a hacer esta aclaración antes de que dé su respuesta, siempre que hablamos con Nubia hablamos de brujería, de la brujería. ¿Qué es la brujería? Porque cuando se dice sacerdotisa de la diosa, es porque pertenece a una religión específica, que es la Wicca, y la Wicca es la que conocemos nosotros como las famosas brujas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿nos puede explicar? Bueno, quizás comenzar desde esa parte de qué es la Wicca. Bueno, la Wicca es una tradición religiosa muy antigua que viene a desempolvarse, digámoslo así, o a resurgir a partir de que allá por el 1800 aproximadamente comienza en Inglaterra a darse más a la luz el movimiento de la brujería. Y esta palabra Wicca empieza a resonar bastante porque viene de una palabra de origen muy antiguo que significa justamente la persona más sabia del pueblo. Entonces es como lo que conoceríamos en nuestras tradiciones amerindias como chamanes o chamanas, ¿no? Y esa es la razón de la cual la palabra comienza a cobrar fuerza y empieza a volverse muy popular. A partir de los años 70 se empieza a ver una fusión entre las tradiciones de la brujería moderna, como le vamos a llamar después, más adelante, con lo que fueron los movimientos de los hippies, los movimientos ecologistas, y empiezan a aparecer nombres muy importantes, no solamente a nivel de Inglaterra, sino que también del centro de Europa y en América también, en Norteamérica específicamente. Ese movimiento comienza a bajar hacia América Latina y por lo menos de la tradición a la que yo pertenezco, que es la tradición correliana nativista de la Wicca, tenemos más de 10 años de presencia en América Latina con el primer templo que se fundó, que fue en Uruguay, el Honorable Templo de la Constelación del Sur, que fue donde yo me formé hace algunos añitos atrás, donde obtuve mi primera iniciación sacerdotal, donde se me inviste ya con el título de ser una reverenda dentro de la tradición correliana, ¿verdad? Bien, estábamos viendo justamente hoy en la tarde un par de videos en YouTube, que de hecho voy a dejar los links porque me parecieron muy interesantes, sobre el origen de Halloween, y estábamos viendo sobre las tribus celtas, que las tribus celtas tenían la mitad del año que pertenecía a la luz y la mitad del año que pertenecía a la oscuridad, y por ahí se hacía algún tipo de rito hacia la muerte. Creo que es importante hacer contexto y culturizar que también nosotros tenemos en América Latina y específicamente en Mesoamérica una tradición de la luz y de la sombra, ¿no? De hecho, nos regimos por el tema de la cosecha. Tenemos 2 cosechas en el año y una responde a la cosecha de verano y la otra responde a la cosecha de invierno, ¿no? Y es justamente porque también en el hemisferio norte, que es donde está justamente El Salvador, le corresponde celebrar en este caso la llegada de la oscuridad o la llegada del invierno, ¿no? Estamos hablando que en la rueda anual que se conoce dentro de la tradición de la Wicca, pasamos por estos 6 meses de oscuridad o de camino a la oscuridad y 6 meses caminando en la luz, ¿no? Y ahí vamos a tener los solsticios y vamos a tener los equinoccios, donde la luz y la sombra se ponen en equilibrio, ¿verdad? Entonces ahorita estamos digamos que en la parte final de la oscuridad, que es cuando se vuelve más fría, que es cuando se vuelve más misteriosa, y nos vamos a encaminar al resurgimiento de la luz, que es la celebración de Yule, que bueno,
acordémonos que estamos en un contexto y en un medio cristianizado, entonces que nos van a imponer esa tradición del Yule, que es en el solsticio de verano, el 21 de diciembre, nos van a colocar días después lo que es la tradición de la natividad, del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces es un contexto donde hay celebraciones que son muy similares. Por ejemplo, ahora estamos dentro de este medio cristiano por celebrar el Día de los Santos y de los Muertos, pero está en medio del contexto de la celebración o la conmemoración de Samhain, que es cuando el dios, ¿verdad?, muere y la diosa está surgiendo desde su parte oscura. La parte oscura de la diosa va a ser la sabiduría, el recogimiento. Entonces ella necesita ese momento de recogerse, de descansar. Y si tú te fijas, mucho más en el norte nos vamos a topar con que está el otoño. ¿Y qué es lo que sucede en el otoño? Las hojas empiezan a caer de los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles necesitan descansar y volver a resurgir. Entonces va a aparecer el invierno nevado, que es lo que nos gusta ver por acá en algunas postalitas, sí, o en los muñequitos que le vamos a colocar por todo el tema de la natividad. Nosotros no tenemos nieve, pero sí tenemos un tiempo más frío. De hecho, ya empezó a hacer los famosos vientos de octubre. Ahora no son tan helados como era antes, pero esta era nuestra etapa más oscura. Si te fijas, hasta hace unos meses atrás, junio, julio, agosto, todavía a estas horas de la noche había sol todavía. Sí. Y ahora pues ya nos encontramos que el sol se acaba de ir aquí atrás y nos ha dejado pues esta oscuridad. Y no son ni las 6 de la tarde. Y no son ni las 6. Entonces el día se vuelve más corto. Esto también puede permitir como a este mundo fantástico de la humanidad creyendo en cosas como por ejemplo lo que no podemos ver por la oscuridad, y como los días son más oscuros y la noche pasa más tiempo, eso puede generar este tipo de iniciativas, empezar a crear en este tipo de celebrar a los muertos, de pensar en los espíritus. ¿Podría darse este...? Sí, lo que sucede es de que las tradiciones chamánicas ancestrales, sean celtas, sean amerindias, sean norteamericanas, como las querramos llamar, ¿verdad? Todos los pueblos originarios son pueblos que se llaman trotantes del mundo. El trotante del mundo significa que hay una conexión entre los vivos y los muertos, y obviamente el tiempo invernal, el tiempo donde la luz es más poca, nos permite hacer como esa conexión. De hecho, en El Salvador estamos a punto de hacer las cortas de café y estamos a punto de hacer todo el tema de convertir la azúcar, la caña en azúcar, ¿no? Se me ha olvidado ahorita cómo se llama eso. Pero, ¿qué pasaba en ese momento? Como ya si te fijas, ya está oscuro, entonces hay que encender los fuegos, hay que hacer las fogatas, la gente se sentaba alrededor, empezaba a contar historias, vivencias personales, y esa conexión, ese misterio entre la vida y la muerte siempre ha estado ahí, porque es parte de la existencia humana, y muchas veces las cosas que no alcanzamos a comprender, las volvemos mito y las volvemos rito también. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tema? Para mí es algo muy hermoso, porque mi abuela, que tiene 2 meses de fallecida, la quiero pensar bien, la quiero sentir bien, y voy a crear una historia en torno a mi abuela. El espíritu de mi abuela apareció en una foto, que de hecho está en Instagram, en una foto que yo me tomé con mi abuela. Y vi que estaba ahí una luz violeta, y esa era mi abuela. Entonces, claro, si eso lo contás a las 10, 11 de la noche, con toda la oscuridad alrededor, como nos está acompañando ahorita la noche, con un fueguito, ¿verdad? En la camaradería, y te empiezan ¿y qué más? Y aquella cosa espectral, que es parte del morbo sabroso, creo yo, de nuestras tradiciones también. De disfrutar de nuestro miedo. Exacto. Entonces, mira, lo que no entendemos lo volvemos mito, lo volvemos rito, pero además de eso también lo volvemos algo sabroso, algo bonito, porque me permite compartir con el otro y con la otra mis vivencias, mis creencias, y así se van fortaleciendo también los lazos en la comunidad. Entonces, eso es lo que pasa con la tradición de Samhain. Vamos a tener obviamente todo un medio que va a comercializar con el tema de la muerte,
¿Y qué nos va a vender con el tema de la muerte? Bueno, pues nos va a vender de que si no queremos que Jack, la calabaza, la linterna, llegue a nuestra casa a destrozar nuestro jardín, las ¿verdad? linternas con la calabaza. Ese es un Pero además punto tengo que exacto dejarle ofrenda. Ese es un punto al que quería llegar también, las tradiciones. Ya que tocó eso, la gente empezaba a poner estas calabazas no como se pone ahora por ornamentar, sino porque era un rito en el cual si no la ponía iba a pasar algo malo. Exacto, porque siempre le estamos teniendo miedo a la oscuridad. Nos han enseñado a tenerle miedo a la oscuridad. Eso responde a una visión dicotónima de la vida. Vea, la luz es lo bueno, la luz representa la santidad, la luz del Espíritu Santo, pero en la oscuridad también hay espíritus. Entonces, si en la luz están los espíritus buenos, en la oscuridad están los espíritus malos o chocarreros, como tú me decías, sí, tras cámara, ¿verdad? Del 71. Entonces, ¿qué pasa con los espíritus chocarreros? Los espíritus chocarreros hacen maldades, los espíritus chocarreros hacen travesuras, te fastidian la vida, ¿no? Y vamos a encontrar un montón de cosas alrededor de eso. Entonces creo que las películas de terror han tenido un impacto muy fuerte y además han sido muy funcionales porque están jugando no solamente con el morbo de la gente, sino con el desconocimiento y también juegan con aquello que no entendemos y que nos causa pavor. O sea, asalta nuestros temores más profundos, ¿verdad? Y lo vemos a cada rato. O sea, ¿cuál fue el éxito de la película que recientemente se estrenó? El miedo que muchas y muchos le tenemos a los payasos porque tuvimos una mala experiencia en la infancia, ¿no? Todos, creo yo. Entonces, claro, ¿verdad? Si comparamos el clown de ahora, que es algo que yo en mis tiempos libres de vez en cuando practico, con los payasos tradicionales que habían antes, o sea, eran de pavor, eran de terror, ¿no? Entonces jugamos un poco con la imaginería. Entonces creo que esa otra parte más morbosa del misterio, de la sombra, de lo oscuro, de lo tétrico, ha tenido mucho más éxito que entender que el tiempo de Halloween, que viene de hollow, que significa espíritu, o el tiempo de los espíritus, se abre el portal de los espíritus, y ve por eso la tradición mexica en México va a tener mucho más arraigo cultural, porque no se trata de los espíritus que vienen a hacerme un daño, se trata que yo venero la memoria de un ser amado, de un ser que se fue, pero que el espíritu sigue viviendo en nuestra casa y por lo tanto sigue ocupando un puesto y un lugar. Y mira que esto tiene ciencia también, porque luego en la biodescodificación y en todo el tema de las constelaciones familiares, que últimamente es una técnica a la cual recurren muchas psicólogas y muchos psicólogos, vamos a entender que cada persona ha ocupado y ocupa un lugar energéticamente hablando en la familia. Entonces yo, al dejarle el platito con comida, con bebida, la botellita de guaro como hacen en México, ¿verdad? A los tamalitos, al hacer eso, de hecho no se cocina, se supone que es tiempo santo y no se cocina el Día de Muertos, ¿verdad? Y por eso hacemos las tamaleadas y hacemos las, ¿cómo se llaman estas grandotas? Las hojuelas. Las hojuelas, ¿verdad? El ayote en miel o el pastel de calabaza son los alimentos tradicionales de la época. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque no vamos a cocinar, porque es un día de fiesta. Es el día en que yo recuerdo que esta persona existió en mi vida, que yo la amaba, que me amaba y que sigue estando presente. Entonces le dejo ahí su ofrenda, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de las linternas, o sea, es el tema de todo está oscuro y necesitamos rescatar la luz y recordarle también a ese ciclo de oscuridad que la luz siempre va a estar presente. Esa luz va a representar nuestro espíritu que está vivo, que se mantiene a pesar de que nuestro cuerpo ya no exista. Entonces también es una luz por cada alma que se fue. Bueno, para darle una pequeña síntesis, para ir entendiendo hasta dónde hemos llegado, el tema del Día de las Brujas se remonta al hecho de recordar a nuestros muertos, de lo que hay la mitad del año luz y la mitad del año oscuridad, según las épocas o las estaciones del año. Hemos llegado hasta ahí, cómo se ha visto en Latinoamérica, pero ahora quiero que pasemos a dos cosas bien importantes. Lo primero,
qué es una bruja en realidad, en este caso desde el punto de vista de una Wicca o de una Wiccana, ¿cómo se pronuncia? Wicca. Una Wicca. Desde el punto de vista de una Wicca, ¿qué es y qué hace una bruja? Los brebajes, las escobas, los gatos negros, los cementerios, todo lo que tenga que ver con eso, para entender, porque hay un montón de charlatanes, y eso le decía cuando veníamos que quería que habláramos bastante sobre eso. Hay gente que está en otras cosas y hay gente que está robándose el dinero de los demás, o sea, hay que tratar de entender también por dónde va la situación. Bueno, son dos temas que parecieran que tienen conexión, pero no tienen conexión. No lo tienen. Sin embargo, vamos a ver, empecemos con el tema de qué es ser una bruja o un brujo en la modernidad, y principalmente asociado a la Wicca. La Wicca es la tradición de la naturaleza. Anteriormente, el calendario que teníamos era un calendario lunar basado en las estaciones del clima del planeta, de mucho reconocimiento de la madre tierra, de la tierra como la proveedora de la vida, pero también como la recolectora de la muerte, ¿no? Y por eso hablábamos anteriormente en el segmento de un tema de vida y de muerte. Eso va a estar presente porque es parte del ciclo, no solamente del ser humano, sino de la naturaleza como tal. Entonces, la sacerdotisa y el sacerdote dentro de la Wicca, lo que son, es que son como los regentes, ¿sí?, del espíritu, o los guardianes y las guardianas del espíritu de la tierra. Seguimos recordando las estaciones del año y en cada estación celebrando una forma o una representación del espíritu del dios y del espíritu de la diosa que mora. No puede haber el dios sin su diosa, ¿sí? Y dentro de la Wicca vamos a encontrar tradiciones que también son solamente de la diosa, y tradiciones como la correliana nativista, que es a la que yo pertenezco, que de igual forma veneramos al dios y a la diosa, ¿no? Son tradiciones que buscan el equilibrio entre la existencia y la experiencia humana y el respeto a la vida natural, ¿sí? Por esa razón es que el calendario chamánico de todas las tradiciones chamánicas a nivel del mundo va a ser un calendario lunar basado en las estaciones. Con la llegada del patriarcado, porque hay que decirlo, tiene mucho que ver, y ya vamos a ver con la cacería de las brujas en el medioevo. Con la llegada del patriarcado se empieza a reducir, a minimizar y a invisibilizar todo el tema de la diosa, y empieza a cobrar sustento nada más la tradición del dios, ¿sí? Con la imposición de la tradición del dios, el dios siempre va a estar representado por el sol. Si no, veamos, a Jesús se le reconoce como la luz del mundo, ¿no? A Yahvé, ¿verdad?, como el Dios de todos los cielos. De hecho, también el Sunday, que es el día que Jesús resucitó, es el día del sol. El día del sol, pero tienen que ver con estos temas de sobrevalorar la parte lumínica, como ya decíamos, la visión dicotómica, ¿verdad? Entonces, la oscuridad es mala porque viene de lo femenino, viene de la diosa queda viva cuando el dios muere en el tiempo de la oscuridad, ¿sí? Es ella la que queda reinando. Es la parte sabia de la diosa, su parte anciana, su parte oscura, y aquí es donde viene el conjunto con el tema de esa visión mercantilista de la bruja que tú me acabas de decir, con los brebajes, con las pociones, con las escobas. Bueno, está asociada, empecemos por el tema de la escoba, porque hay un rito en una de las festividades dentro de la rueda celta que se utiliza una escoba para representar el brinco que damos de una estación a otra, de un tiempo seco a un tiempo húmedo, o a un tiempo donde no hay cosecha a un tiempo donde sí la hay. Y eso representa, de hecho se utiliza para oficiar las bodas, ¿sí? Y los esposos, los contrayentes, brincan de este lado al otro. Eso lo he visto en algunas películas. ¿No? Entonces, para eso se utiliza la escoba, no es para otra cosa, ¿no? Pero también dentro de esta tradición tenemos mucha asociatividad con aquellos animales que van a representar también el misterio, ¿sí? El gato es un ser misterioso, independiente, es un ser que no tiene apegos emocionales. Entonces, una sacerdotisa y un sacerdote no puede tener esos apegos emocionales, porque es el sanador y la sanadora del pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a sanar a otros y a otras si no estamos sanos y sanas, psicoemocionalmente hablando, ¿no? Entonces, el gato representa esa faceta. Las arañas,
¿Y qué las tiene ranas en el y caso todo de que lo sea demás. el gato, el caso de que sea negro no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Ok, esa es una de las cosas que hay que desmitificar. Sin embargo, por fetiche, por Es que tienen gracia, son bonitos. esta misma visión de misterio y todo, la mayoría preferimos tener gatos blancos y gatos negros, pero ya es un tema aparte, pues. Sí. O sea, no tiene nada que ver con el hecho de que porque son malos y atraviesan los mundos es que son gatos negros, no, ¿verdad? De hecho, los gatos aportan sanidad a cualquier hogar en el que llegan, o sea, ellos tienen un nivel de vibración propio que ayuda a sanar, ¿no? En mi casa hubieron 10 gatos, así que no fue tan grato para mí eso. Obviamente porque eran 10 gatos, pero con uno hubiese sido suficiente. Así es que está esa parte, ¿no? La escoba, el tema de los animales, el tema de los brebajes. Todas las sacerdotisas y los sacerdotes dentro de la Wicca o dentro de la brujería moderna somos de por sí sanadores y sanadoras. Vuelvo y lo repito, y eso es importante recalcar porque todas y todos tenemos que saber de herbolaria, de gemoterapia o de cristaloterapia, de terapias alternativas. De hecho, yo tengo 11 años de ser terapeuta alternativa, de trabajar con el sostenimiento de la energía y la manipulación de la energía para la sanidad del cuerpo, de la mente, de las emociones y el espíritu de la persona. Y lo vamos a encontrar en todas las tradiciones ancestrales, ¿verdad? Qué bueno que ahora, por ejemplo, la terapia Reiki es reconocida incluso por la Organización Mundial de la Salud como una terapia alternativa que ayuda a sanar a las personas. Y con lo que trabaja el Reiki es con el espíritu. No trabaja con otra cosa más que con la energía, con el espíritu. Entonces estamos rompiendo esos mitos a partir de que vamos informándonos y formándonos, porque eso es lo otro muy importante. Dentro de las tradiciones de la Wicca, que son un montón, como yo te mencionaba, existen los solitarios, ¿sí? Y los eclécticos. Los eclécticos van a tomar de aquí, de allá, de acullá, lo que les interesa y se forman y aprenden por sí mismos, al igual que los solitarios. Sin embargo, tenemos mucha literatura, tenemos una biblioteca muy amplia de gente muy seria que ha investigado, que ha escrito y que ha rescatado muchas cosas. Ya que menciona esto de la gente que hay una biblioteca, que hay gente que ha estudiado sobre esto, caigamos en un punto importante. Las personas que son muy escépticas como yo, que ya lo hemos hablado varias veces, hay forma de entender estas cosas. Por ejemplo, lo que usted me dice, la manera de una terapia para mantener y para regenerar la energía. Hay formas de entenderlo sin necesidad de ser tan creyente. Por ejemplo, la actitud que uno toma ante un problema es la que va a hacer que cambie ese problema. Eso es parte de la energía, o sea, es de tratar de entenderlo así. Para comprenderlo, ¿verdad? De repente vos te topas a alguien y hay un chispazo. Eso es la energía que existe entre tú y yo, pero es la energía. Esa energía está en todo el universo, ¿sí? Entonces, también puedes sentir el humor de la persona, que no es otra cosa más que su energía. Y vos, ¡ay! Ahí viene fulano o ahí viene fulana, hasta aquí se siente la mala vibra, ¿verdad? Y cruz, o sea, todas esas cositas que tenemos que son cotidianas, ¿verdad? Tienen que ver con el tema de la energía. Entonces imagínate, un abrazo, hoy sabemos que abrazar es una terapia, sí, y que ayuda a que la persona esté mejor. Pero más allá del hecho de abrazar, es que yo te estoy transmitiendo en ese abrazo mi deseo de que estés bien, de que te sientas amado. Y eso es lo que sana. No hay mayor medicina que el amor. Los sacerdotes y las sacerdotisas dentro de la Wicca trabajamos desde el amor y trabajamos con algo que se llama la ley del 3, conocido en el cristianismo como la ley del retorno, ¿sí? Entonces, parte de nuestro marco ético es que podemos hacer lo que quieran sin que dañe a nada ni a nadie. Si yo me salgo de ese marco ético, ya no soy un brujo o una bruja, soy cualquier otra cosa. Si me salgo de ese marco. Ahí caemos al otro tema, lo que le decía, los charlatanes. Si yo, y vamos a caer a esto bien importante, por ejemplo, usted tiene su jardín en su casa, tiene ahí su albahaca y cositas así que usted sabe para qué las usa. Y esto lo he visto en un montón de señoras que mantienen estas ideologías ancestrales o conocimientos o sabidurías, que saben los remedios caseros, esto y que no sé qué. Pero hay gente que le vende un frasco que mire, esto le cura no sé qué,
y le dicen que porque es magia, o sea, no es un compuesto químico como el que tiene una planta, sino que es la pura, qué Un sé yo, ladrillo raspado como salía en la obra. oración o qué sé yo qué es lo que le han metido a eso, pero cuando se ve de una manera científica y se ve el compuesto, a lo mejor es de ese para trapear o lejía o qué sé yo, eso es charlatanería. O sea, ¿cómo llegar a comprender o cómo llegar a identificar estos casos? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad bastante desculturizada y desinformada, por eso hablaba de que un sacerdote y una sacerdotisa lo primero que hace es tener conocimiento, pasa años estudiando, ¿sí? Obviamente también traemos como ciertas cualidades o ciertas habilidades a nivel psíquico y emocional que nos permiten hacer el aprendizaje un poco más rápido o desarrollar algunas habilidades más que otras. Pero la persona que está en este mundo como un sacerdote y una sacerdotisa realmente estudia, se prepara. Entonces lo que sucede es más bien que lleva a que hayan charlatanes y charlatanas. Pues bueno, es un asunto de corresponsabilidad. Primero, alguien que no sabe y hace lo primero que se le ocurre y vio que le funcionó porque alguien creyó, confió en su desesperación que eso le iba a funcionar. Entonces aquí trabaja otro tema bien importante que es la voluntad. Mi voluntad mueve montañas, como dice el dicho. Y mi voluntad hace que yo crea en. Por eso te puse el ejemplo de la obra Mi Madrina. En la obra Mi Madrina aparece mi madrina en un intento desesperado por mantener al niño y darle de comer al niño, raspa un ladrillo, le da los polvos a un fulano y le dice que con eso la señorita de la que él está enamorado va a caer redonda. Y resulta que sucede. Pero ahí también influye la cuestión de la determinación de la otra persona, o exactamente, sea, la voluntad. El convencimiento que tuvo de que eso iba a ser. La voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad también es una forma de energía. Y yo gano la voluntad de la otra persona cuando yo tengo seguridad en mí misma o en mí mismo. Cuando yo estoy totalmente convencida o convencido, como vos dijiste. Cuando mi fe es tan grande que es capaz de mover la montaña. Sí. Entonces, claro, si yo tengo fe que esta pastillita me va a sanar del cáncer, placebo, por ejemplo, es algo ¿verdad? totalmente comprobado el efecto placebo. Entonces, le dan la persona, pastillas de yeso. Entonces, eso es lo que sucede. Y no es magia. No, entonces, no es magia. Y no es magia. Sin embargo, milagro de Dios, ¿verdad? O sea, con todo el respeto que se Yo merece, creo que el pero milagro de Dios. Entonces, o sea, cuando hablamos de esos milagros, estamos hablando también de la magia de la voluntad. Yo creo que el milagro de Dios está en ese poder que nos ha dado. Ese es el milagro de Dios, en el hecho de que mi mente, una idea, generó anticuerpos, generó una regeneración de alguna cuestión por el medio de tener fe. Por el acto. Creo que ese es el milagro. Y la fe no es otra cosa más que la energía, ¿verdad? O sea, la energía que mueve al mundo. Así es que bueno, yo creo que aquí quedan como aclaradas muchas cosas y rompemos muchos mitos, muchos tabúes. Quedan aclaradas muchas cosas, pero quedan un montón de preguntas más. Así que vamos a hacer una nueva entrevista más adelante, que no va a tener nada que ver con Halloween. Vamos a hablar más solo de este tema. Para irnos despidiendo, dos cosas. Una invitación a la gente. ¿Qué les puede decir sobre este día de Halloween? Y lo otro es que nos deje sus redes sociales. Usted tiene un blog donde escribe sobre esto y estaba como locutora en una radio también, ¿o ya no está? No, ya no estoy en Voces Paganas Radio, sin embargo el programa todavía existe. Vale, y para quien tenga interés. Aquí. Vamos a poner el link de la radio y su blog. Ok, muchas gracias Mario por la oportunidad. Yo creo que lo importante es que recordemos que Samhain, o la celebración de Halloween, como ha venido a nosotras y a nosotros, la celebración de Halloween es una celebración para honrar a quienes fueron en vida y amamos, ¿verdad? Y hay que hacer discernimiento de cuál fue mi papel en la vida de esa persona y cuál fue el papel de esa persona en mi vida. Y lo otro pues muy importante también es de que aprendamos y reconozcamos lo que la naturaleza nos dice a través de sus cambios, ¿verdad? Es un tiempo de oscuridad, significa que hay que trabajar menos, descansar más. Eso sí me gustó bastante. Bueno, vamos a quedar hasta acá con la entrevista. Vamos a tener una nueva entrevista porque sí, el tema es súper extenso, ya no necesariamente enfocado a Halloween, sino a conocer más sobre esto. Pero ahorita vamos con más de este video, así que seguimos con más.